Hola Claudia, hola Roberto. Continuamos con los cuentos. México en la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra se comienza cuando Alemania invade Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Se enfrentan Alemania, Italia y Japón, eje contra los aliados. Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. El presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra de los países del eje, cuando submarinos de Alemania hunden barcos petroleros mexicanos. Nuestro país envía al Escuadrón 201 de aviones de combate, además de que manda trabajadores a Estados Unidos para cubrir los lugares en las fábricas que dejaban los norteamericanos para ir a la guerra. Además, desarrolla una industria para apoyar el esfuerzo de guerra aliado. En esta época se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Manuel Alemán Valdés, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, las ciudades crecieron porque cada vez más gente trabajaba en las fábricas, que estaban en las grandes ciudades, y estas aumentaban porque cada vez había mayor demanda de productos, que el gobierno buscó dejar de traerse del extranjero y se hicieran aquí. Sustitución de importaciones. El turismo se vuelve una actividad económica importante. En el campo se construyen grandes presas y se incorpora maquinaria nueva al trabajo. Llega la electricidad, el teléfono y el agua potable a lugares cada vez más alejados. Se oye más el radio, se va más al cine y se ve la televisión. Con las campañas de salud y alimentación disminuye la muerte de niños pequeños. Surge el Partido Revolucionario Institucional, PRI. El periodo presidencial con Adolfo Ruiz Cortines. Durante el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que va de 1952 a 1958, el crecimiento económico se hizo ordenado. Había heredado un alza constante de precios y demanda de aumento de salarios. Inflación, el dinero no alcanza. Entonces, el gobierno devaluó la moneda, más pesos por dólar, impidió los aumentos de precios y salarios, gastó menos y cobró más impuestos. Con eso resolvió la situación económica, se estabilizó, las finanzas del gobierno mejoraron y la economía creció adecuadamente. Los sindicatos, como el de ferrocarriles o de maestros, reclamaban democracia, pero fueron duramente reprimidos. En cambio, se hizo realidad el primer paso para la igualdad de la mujer. Se le da derecho al voto. Adolfo López Mateos, durante su gestión, bueno, cabe resaltar que lo que estoy mencionando ahorita son los presidentes de México, en esos periodos. Entonces seguimos con Adolfo López Mateos. Durante su gestión, en 1958 a 1964, se nacionalizó la industria eléctrica y se completó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales. Se creó la Comisión Nacional para los Libros de Textos Gratuitos y se inauguraron los museos de historia, antropología, del Virreinato y Nacional de Arte. México llevaba 25 años de estabilidad política, crecimiento económico y desarrollo cultural. Era un ejemplo para toda América Latina. Las clases trabajadoras y sus diversas protestas en el México moderno. Durante los años 50 y 60, la situación laboral en México tenía problemas. Había inconformidad de campesinos y obreros por el duro control que imponían los sindicatos, centrales oficiales y el PRI. Hubo movimientos de lucha por democracia sindical, para construir centrales obreras independientes y para romper el control oficial. Movimientos de maestros y ferrocarrileros, pero fueron duramente reprimidos, lo que provocó simpatía por parte de los sectores de avanzada de la sociedad. El gobierno de Díaz Ordaz. Durante este periodo presidencial
La economía dejó de crecer al mismo tiempo y comenzó a aumentar poco a poco la deuda externa. Surgieron cada vez mayor número de inconformidades y se comenzó a reprimir a los sectores de las clases medias, como los médicos de los hospitales y centros de salud del gobierno. El presidente no quiso negociar en ningún momento y su respuesta fue despido, el uso de la fuerza pública y la propaganda y el control de los medios de comunicación. El milagro mexicano. De 1940 hasta 1970, un periodo de 30 años, México pasó de ser un país agrícola a la industrial. Dejó de importar productos y comenzó a hacerlos aquí. El campo producía los alimentos que la población necesitaba para comer y para vender al extranjero. La economía tuvo un crecimiento constante y sostenido. A esto se le llamó el milagro mexicano, pues llevó al país